objetivo del aprendizaje no solo es el conocimiento, sino la acción. ¿Qué significa eso? Que no solamente nos va a llenar de conocimiento, y se va a quedar ahí. Tiene que actuar de acuerdo a su conocimiento. Entonces, hoy vamos a ver ¿cuál es el objetivo de nuestro tema? Es consensuar lo que es anemia, es decir, vamos a quedar en lo que es anemia. ¿Cuál es la definición de anemia? Vamos a ver cuál es la clasificación, repercusiones en el organismo y los métodos que vamos a utilizar para hacer diagnóstico. Entonces, ustedes ven acá esto, esta es una plaquita de una cantidad normal de eritrocitos. Ven la plaquita de al lado, hay una reducción considerable del número. Por lo tanto, una anemia es una reducción de mi masa eritrocital. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Como una disminución de la hemoglobina o masa eritrocital. Y ya les había dicho, las anemias dependen, es decir, los valores de hemoglobina dependen. Sexo, edad, lugar donde vive el paciente y una patología que tenga de base. Por lo tanto, por eso, lugar donde vive el paciente. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se define exactamente la anemia? No solo es una deficiencia de hemoglobina, ni una deficiencia de masa eritrocital. Es una disminución de 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Y vamos a hacer un acto. Les decía, una mujer tiene una hemoglobina de 12 a 14 gramos de cilitro y el varón tiene de 14 a 16 gramos de cilitro. Si vamos a aplicar lo que dice su enunciado, dice 2 desviaciones estándar por debajo de la media. ¿Dónde está con la media? Aquí es 13. Está con la media, aquí es 15. Por debajo de la media, 12, 11. Entonces, para una mujer, 11 gramos de cilitro ya es una anemia. 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Pobre de ustedes que se equivocan en su examen. Ya, seguimos. Entonces, ¿cuáles son las causas para que se baje o se reduzca la cantidad de hemoglobina de mi paciente? Primero, no hay una producción suficiente. Si no se produce una cantidad suficiente, pues mi paciente va a tener una concentración de masa eritrocital inferior a lo que le corresponde para sus actividades normales. Y la segunda causa es el aumento de la destrucción. ¿Dónde va a haber un aumento de la destrucción? En sangre periférica. ¿Dónde va a haber una disminución de la producción? Médula ósea. Y la tercera causa es un aumento del acortamiento de la vida media. Mi eritrocito vive, término medio 120 días. ¿Qué condiciones pueden llevar a un acortamiento de esa vida media? Aumento de la destrucción. Entonces, una disminución de la producción, un aumento de la destrucción y pérdida. ¿Dónde vamos a encontrar pérdidas? En los sangrados, en las hemorragias. Entonces, disminución en la producción. Ustedes se fijan, esta es una plaquita normal, una médula ósea. Habíamos dicho que la médula ósea tiene nichos celulares y también tiene células adiposas. Y tiene trabéculas, que son el soporte, es decir, el hueso sólido. Si ustedes se fijan acá, esta médula ha sido reemplazada por tejido adiposo. Puede ser reemplazada por tejido fibrótico. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros esto? En la tuberculosis, es lo más frecuente. En nuestro medio, lo más frecuente es la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis lo que ha hecho es fibrosar mi médula ósea, mi parte esponjosa de la médula. Y ha sido reemplazada
descontrolado, por lo tanto no hay producción. Otra de las causas es un aumento, sino una metástasis de un tumor que se genera fuera de la médula, pero que llega a introducirse dentro del hueso. Es una metástasis ósea. También es reemplazado por tumor. Entonces acá tenemos las causas. Una de ellas es la disminución de la producción, insuficiencia medular. Es la principal. Que puede deberse a causas externas como causas internas. Las causas externas son los tóxicos que nos rodean. Todo lo que estamos respirando, sobre todo ahora, estamos respirando porquería, producto de los incendios de la electricidad. Luego puede ser que nosotros tengamos predisposición cuando estamos sometidos a diferentes sustancias químicas. Por ejemplo, los desinfectantes. Eso conduce a una disminución en la producción. La mieloptisis, lo que les decía, una infiltración, puede ser tuberculosa, puede ser tumoral. Enfermedades crónicas, falla renal, insuficiencia renal aguda, otra condicionante para que una disminución en la producción. Pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, sobre todo los de la tercera edad, que tienen artritis reumatoidea, sarcoidosis, lupus eritematoso, esas condiciones crónicas van a permitir que no se produzca la eritrocitosis. Aumento. ¿Algún tipo de diabetes también? No, la diabetes no. La diabetes te va a conducir a una disfunción renal porque hay un aumento de... Exacto. Pero eso a la larga sí te puede disminuir la producción de eritropoyetina. Eso sí. Por lo tanto, no utiliza la eritropoyetina como estimulante para la eritropoyesis. Luego, un aumento de los inhibidores de la eritropoyetina, factor de necrosis tumoral y las famosas interleuquinas. Una alteración de la célula madre. Aquí radica la importancia de saber cómo se lleva a cabo la eritropoyesis. Una alteración, les había dicho, durante la división celular, el ADN tiene que partirse y tiene que copiarse cada codón, pero puede haber una falla en ese codón y el anticodón que complementa ese codón puede ocasionar una alteración en el aminoácido. Por lo tanto, esa proteína es afuncional y eso condiciona a la célula para que se autoprograme para su muerte, apoptosis. Pero existen circunstancias en las que sí esa célula, en lugar de programar su apoptosis, comienza a multiplicarse en forma indiscriminada. A eso llamamos síndromes mielodisplásicos, que van a condicionar a la aparición de una masa tumoral. Luego tenemos la anemia diseritropoyética. Esto es una falla congénita, netamente. Es una mutación del gen que va a hacer que esta eritropoyetina que produce el organismo sea ineficaz, no tenga la actividad que tiene que tener, precisamente porque esta eritropoyetina está mutada. Luego, un deterioro proliferativo de las células precursoras, los proeritroblastos, básicamente. No se olviden que los proeritroblastos están influenciados por la eritropoyetina y por los estimulantes de colonias. Estas sustancias van a hacer que este proeritroblasto se diferencie a eritroblasto basófilo. ¿Cuál es la característica más importante del eritroblasto basófilo? La presentación de receptores de superficie, que son los CDs, para la eritropoyetina y para la transferrina. Entonces, cuando hay una alteración, esta célula no se va a diferenciar a eritroblasto policromatófilo, no se va a diferenciar a ortocromatófilo. Por lo tanto, no va a poder ingresar el hierro o su ingreso de hierro va a ser insuficiente, va a comenzar a convertirse en una célula flaquita, chiquitita y pálida. No se olviden que el ácido fólico y la vitamina B12 son indispensables para terminar la maduración de la eritropoyesis o del eritrocito en este caso. Y defectos en la diferenciación de las células precursoras, ¿no? Déficit de hierro a nivel citotónica,
déficit de protoporfirina. Esto ya lo hemos visto cuando hay una alteración en las enzimas durante la formación de la hemoglobina, pues para condicionar a la aparición de porfirias, que estos son sino mutaciones genéticas. Y también la anemia sideroblásica, que es la que vamos a tocar para que vean cuál es el defecto en este caso, porque la anemia sideroblásica se debe a una ausencia de la alasintetasa. ¿Qué hacía la alasintetasa? ¿Qué hacía la alasintetasa? Utilizaba la proteína nueva. No, esa era la fosfatilatasa. Pero tiene que ver con el Tiene que ver con el ego. Es la enzima que va a permitir que dos moléculas de succinilcoenzima A se unan a dos moléculas de glicina para que formen el ácido gamma aminoregulárico. Este ácido recién va a salir de la mitocondria para seguir su diferenciación hasta protoporfirina 9. Entonces, una ausencia de la alasintetasa ocasiona que ese hierro no sea utilizado por la célula, en este caso por el eritroblasto policromatófilo. Por lo tanto, va a tender a acumularse en la célula, lo que va a condicionar un aumento de la acidez. Vamos a ver más adelante eso. Y déficit de la globina, hasta las heces, que también nos vamos a tocar ahora. Luego tenemos una pérdida, hemorragias, que ya habíamos mencionado, hemorragias agudas, cuando nosotros vemos el sangrado. Y las crónicas, que generalmente son pérdidas de larga data, gastrointestinal, geniculinario principal. Y un aumento de la destrucción, que son las hemólisis, que puede ser autoinmune o de otra causa, las no inmunes. Generalmente las no inmunes están ocasionadas por los fármacos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la administración principalmente de antibióticos, ¿no? Y las esplenomegalis, que generalmente se deben a procesos virales muy intensos que destruyen el intersticio del sistema retículo endotelial. Entonces, con esto ya tenemos que nosotros tener en cuenta de que las anemias se clasifican en dos grandes grupos: las anemias absolutas y las anemias relativas. ¿Qué son las anemias relativas? Las anemias relativas son aquellas en las que solamente hay una disminución del volumen plasmático, con una masa eritrocitaria normal. En cambio, la absoluta es una real disminución de la masa eritrocitaria. ¿Dónde vamos a ver anemias relativas? Principalmente de tipo reactivo fisiológica, en los alcohólicos, en los niños, porque los niños no quieren comer nada, escogen y solamente quieren dulcecitos. Vamos a ver que pacientes de la tercera edad y pacientes gestantes. Es una alteración en la regulación del volumen plasmático con una hiperdilución de la masa eritrocitaria. No es enfermedad hematológica, masa eritrocitaria normal con volumen plasmático elevado. Esa es una anemia relativa. ¿Cuáles las causas? Embarazo, desnutrición, hiperhidratación, hipoglinemia, alcoholismo, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, macroglobulinemia, que lo vamos a tocar. ¿Ancianos sí? Los infantes son los que más problemas ocasionan. También tenemos que tener bien en claro que nuestra anemia absoluta verdadera es una disminución de la masa eritrocitaria. ¿Cómo determinamos la masa eritrocitaria? Con la masa eritrocitaria. ¿Cómo se determina la masa eritrocitaria? Hematocrito. Exacto. Luego, nosotros tenemos que ver mi morfología eritrocitaria, que a mí eso me va a orientar sobre lo que está sucediendo con el paciente, y vamos a agarrarnos acá de nuestros reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Son las células inmaduras. Exacto. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra célula, nuestra luz intestinal, nuestra célula entérica, y tenemos nuestros testículos.
Ingerimos, puede ser de forma inadecuada o de forma adecuada, pero cuando tengo una patología de base, tengo que tener mucho cuidado, porque lo que ingresa no necesariamente se utiliza. Entonces, tenemos nosotros una ingesta, tenemos que ver si el enterocito está funcionando bien, no está funcionando bien, si está permitiendo la entrada de hierro o no está permitiendo la entrada de hierro, si hay algún tipo de proceso inflamatorio, interleuquinas elevadas, se abren las compuertas, no se abren las compuertas, entonces tengo que analizar a mi enterocito. Tengo que ver si no tengo una mala absorción de base. ¿Cuándo voy a tener una mala absorción? Pacientes que tienen una gastritis atrófica, básicamente. Tengo que ver mis precursores eritroides si es que tengo algún problema a nivel medular para ver si esa es la situación. Defecto en la síntesis del hemo o de la adquisición del hierro. No se olviden que tiene que ingresar el hierro a través de los receptores de superficie. Entonces tengo que ir a ver mi línea precursora. Y finalmente tengo que analizar las pérdidas, tanto para varón como para. Y aquí tengo mis reticulocitos, nuevamente vamos a hacer hincapié en los reticulocitos. Los reticulocitos me permiten a mí ver si mi anemia es regenerativa o arregenerativa. Una anemia arregenerativa significa no producción. Una anemia regenerativa significa destrucción o pérdida. Y esto a mí me va a permitir clasificar a mis anemias por déficit nutricional, hierro de 12 ácido fólico, o puede ser por falla medular, una displasia, una aplasia, una infiltración, lo que tenga el paciente, generalmente de origen neoplásico. Y mis regenerativas, que es destrucción. Destrucción, ¿por qué? Porque hay una hemólisis. Vamos a ver en las anemias hemolíticas la destrucción intracorpuscular y extracorpuscular, y lo vamos a ver a detalle. Y finalmente mis pérdidas, que son hemorragias. Ahí están mis reticulocitos. Nuevamente tenemos un valor de 2 a 5% normal, que no está reflejado en mi laboratorio. Esto me va a determinar los tipos específicos de anemia, actividad eritropoyética. Si no hay reticulocitos, no está funcionando mi anemia. Si hay exceso de reticulocitos, hay una hiperreactividad medular. Reticulocitos elevados, anemia regenerativa periférica; reticulocitos bajos, anemia regenerativa o central. Entonces, anemia igual respuesta medular. Entonces, aquí tengo yo mi recuento de reticulocitos específico, que es el que yo voy a utilizar en caso de que yo tenga dudas, porque no todos los laboratorios son como de libro. Les he dicho muchas veces, ustedes tienen que deducir lo que tiene su paciente de lo que reporta su laboratorio. Entonces, si yo tengo duda, si tengo un ancho de distribución eritrocitaria ligeramente elevado, significa que tengo reticulocitosis. ¿Sí? Entonces, si yo tengo reticulocitosis con un ancho de distribución eritrocitaria amplio, significa que mi médula está produciendo. Pero si tengo en el límite y mi paciente está con una anemia severa, necesariamente tengo que recurrir a esta fórmula que me va a corregir mis reticulocitos, que es los reticulocitos reales, es decir, la cantidad de reticulocitos real por el hematocrito del real, o sea, normal, sobre el hematocrito del paciente por edad, por sexo, por la vida media de los reticulocitos. Ahí está la vida media de los reticulocitos. Pero ya los reticulocitos se convierten en eritrocitos entre 24 y 48 horas, pero están en distintas fases de maduración. Entonces, eso se tiene que ajustar ahí. Ustedes como médicos generales no van a ver mucho esta parte, porque no les compete. Eso compete exclusivamente a la especialidad. Pero eventualmente en medicina interna la van a poder ver. ¿Cómo voy a hacer diagnóstico de anemia? Primero, observando a mi paciente. Solo observando la actitud del paciente no se puede dar cuenta de lo que está sucediendo con él. Desde que ingresa a la consulta y se sienta y les comienza a hablar. Los pacientes generalmente entran arrastrando sus pies,
con su cara darles un cuenta, apenas se sientan, les miran y con una voz muy tenue de 5 y entonces es importante hacer una anamnesis, preguntarle desde cuándo está haciendo, cómo es su dieta, con qué cosas aumenta, si al caminar le produce fatiga, agotamiento, cómo respira, cómo duerme. Tienen que hacer una serie de preguntas para encaminar a su diagnóstico. Su examen físico tiene que ser exhaustivo, desde la punta de su cabello hasta la punta de su dedo de su pie. Tienen que examinar por todo lado. A veces, un pequeño detalle les va a orientar a su diagnóstico. Y obviamente, el laboratorio que se complementar. Cuando yo esté frente a un paciente con una posible anemia, ¿cómo voy a encontrar al paciente? Adinámico, cansado, con taquipnea, taquicárdico, pálido. Entonces eso me va a orientar a mí. Y cuando yo le pido el laboratorio tengo que complementar mi diagnóstico, pero tengo que saber qué cosas voy a pedir. El hemograma puro me va a dar gran parte de la información que yo necesito complementar ese laboratorio. Voy a pedir un hemograma completo, voy a pedir reticulocitos, porque el reticulocito se pide aparte, o lo puedo deducir en mi mismo hemograma. Habíamos visto en varios ejemplos que el ancho de distribución eritrocitaria sale en el papelito del Coulter, sale, y ustedes pueden deducir sus reticulocitos de eso. Pero si ustedes no tienen ese papel, tienen que pedir reticulocitos. Obviamente, cuando ustedes están pensando que ese paciente está sangrando, gastrointestinal, urinario, que sea un sangrado que ustedes no ven, o que sea un portador de neoplasia, en el que sí ustedes no van a ver un sangrado evidente, pero están sospechando de eso. Recuento de plaquetas, bueno, la mayoría de los laboratorios vienen con su recuento de plaquetas, algunos no. Tienen que pedir recuento de plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas son parte de su evaluación. ¿Qué tal si mi paciente tiene petequias, tiene hematomas? Yo lo estoy pidiendo un hemograma y mi hemograma me dice que tiene disminución de la hemoglobina, disminución del hematocrito, tiene una normocitosis y una normocromía. Tiene una posibilidad de bajo de plaquetas porque para estar sangrando así es porque el número está bien. Porque esas lesiones que ustedes se tienen que fijar cuando hagan su evaluación, les va a orientar a que el paciente probablemente está con una trombocitopénica, una cultura trombocitopénica. Entonces, tienen que pedir. Velocidad de eritrosedimentación. ¿Por qué? Porque es un reactante en fase aguda. Por lo tanto, les va a decir la evolución de su patología. Y función renal. ¿Por qué? Por la eritropoyetina, no renina. Existen otros laboratorios que son complementarios. Ustedes los tienen que pedir, porque el hemograma solo no les va a orientar mucho, porque les va a dar parte de la información, no les va a dar toda la información. Entonces tienen que complementar. ¿Con qué? Perfil de hierro, es lo más importante. Porque si yo tengo una anemia microcítica hipocrónica, tengo 5 patologías en las que pensar. Ferropenia, enfermedad inflamatoria aguda, fase crónica, una talasemia, una anemia sideroblástica y una intoxicación por plomo. Todas son iguales. Entonces, mi perfil de hierro me va a hacer mi diagnóstico diferencial. Le va a poner el apellido a mi anemia. Bueno, mi saturación de transferrina, que es lo más importante. El hepatograma. La exidina. ¿Qué cosa era la exidina? Hacer transporte afuera de... Era mi llave. Era la llave de mi cuerpo. Mi exidina abre, exidina cierra. Entonces, tengo que pedir exidina. Luego mi perfil tiroideo. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque todas las hormonas tiroideas necesitan hierro para su formación. Todas. Y si yo no tengo hierro, mi tiroides no produce hormonas. Y si mi tiroides no produce hormonas, mi tiroides regula todo el sistema hormonal de mi organismo.
Si no está produciendo hormonas, no hay eritropoyetina, no hay trombopoyetina, no hay eritropoiesis, no hay trombopoiesis. Entonces, tengo que pedir perfil tiroideo en un paciente del que yo esté sospechando anemia. Es protocolo, no se puede olvidar. Y mi lactato deshidrogenasa. Les había dicho que nosotros tenemos esta enzima, esta sustancia que es una enzima que para nosotros los oncólogos, hemato-oncólogos, es de vital importancia porque es un marcador tumoral. Esta lactato deshidrogenasa existe en todas las células del organismo, pero tienen que tener niveles de referencia. Si mi lactato deshidrogenasa está elevada, significa que mi paciente está destruyendo células en grandes cantidades. Entonces, para mí es un marcador de destrucción activa. También se lo utiliza como un marcador tumoral, pero en este caso, en las anemias, me está diciendo que tiene una destrucción celular activa. Y mi autoglobina, bueno, la autoglobina es una proteína que solo está presente cuando no hay hierro, nada más. Pero si ustedes quieren la pueden pedir, si no, no. No es obligatorio, no está dentro de los laboratorios de rutina, pero es un parámetro que les va a orientar a su diagnóstico definitivo. Perdón por interrumpir. Ya por ella va a caer, te va a tener pesadillas. Ya estoy soñando con usted en la noche. Porque de todo que asusta a nosotros. Ok, vamos a hablar de la clínica de la anemia. Entonces, la clínica depende del grado de compromiso, pero hay signos y síntomas que sí les van a orientar. Por ejemplo, vamos a ir desde les he dicho, tienen que examinar desde el cabello. Un paciente, ¿cómo va a tener? Que tiene anemia, ¿cómo va a tener su cabello? Fino, quebradizo, decolorado, parece paja, seco. Había tenido signos de anemia. Lo siguiente que me voy a fijar es en su piel. Su piel puede estar pálida o puede estar amarilla. Si su piel está pálida, probablemente sea una anemia. Si su piel está amarilla, probablemente se deba a una ictericia. Aquí tenemos que saber cuáles son las causas de una ictericia. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales. Generalmente, un paciente con una anemia más la piel amarilla significa hemólisis. Generalmente, pero podría tener algún tipo de porfiria. Luego, sus mucosas están deshidratadas. Por lo general, están deshidratadas. Pueden estar pálidas como también pueden estar amarillas si nos estamos. Podría ser por tiroiditis también, ¿Perdón? Podría ser por tiroiditis también. Por eso, puede ser. Lo que nosotros tenemos que hacer es primero diagnosticar el estado general del paciente. Porque eso es lo que me dice el hemograma. ¿Cómo está? Ya dependiendo de lo que salga, mis laboratorios tendré que hacer complementarios. Pediré ecografía, pediré tomografía, pediré resonancia magnética, lo que tenga que pedir. Pero primero tengo que echar un vistazo de cómo está en ese momento el paciente. Para eso es hemograma. Entonces, seguimos viendo la lengua. La lengua puede estar saturada, puede estar repapilada, puede tener una leucocitis. Ganglios, tengo que ver mis ganglios linfáticos, tienen que tocar cuello. Médico que no toca a su paciente no es médico. ¿Y cómo ustedes van a perfeccionar su tacto? Es tocarnos entre ustedes. No permites que otro te toque. Tú te tienes que agarrar el cuello. No hay palabra maldicha, sino mal. Ustedes tienen que tocarse. Ustedes tienen que ver si no tienen bolitas.
Por favor, no me utilicen ese término cuando estén en el internado. Bolitas. ¿Ya? Por favor. Se llaman adenopatías. Entonces, ustedes tienen que tocar. ¿Para qué? Para ver cómo es algo normal, porque cuando ustedes detecten algo anormal se van a dar cuenta al tiro que está algo donde no debe estar. Bueno, entonces tienen que ustedes hacer su examen. Luego, para saber cómo se escucha un pulmón, ustedes tienen que escucharse. Para saber cómo se escucha un corazón, entre ustedes se tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque cuando estén frente a una arritmia, cuando estén frente a una bradicardia, ustedes se den cuenta del tiro que es lo que está pasando con ese paciente. Pero si no se escuchan y no saben lo que es normal, menos se van a dar cuenta de lo que es anormal. Entonces, seguimos. A nivel cardíaco, el paciente tiene taquicardia. El paciente puede estar taquipneico. El paciente puede estar diaforético. ¿Puede tener soplo? Claro. No puede. Generalmente tiene. Y es un soplo holosistólico. ¿Y cómo ustedes van a reconocer su soplo holosistólico? Después de la diástole. Sí, lo saben. ¿Cómo? Después de la diástole. Nada. ¿Cómo? Clínicamente, ¿cómo lo vas a determinar? Se ponen en el estetoscopio, sueltan la mano del estetoscopio y buscan su pulso. De ahí se van a dar cuenta si es holosistólico, porque el soplo tiene que ser en toda la sístole, no diástole, en la sístole. Por eso tiene que tocar el pulso, pero si no van a agarrar el pulso. A uno de los internos le preguntaba en su examen, ¿cómo toman el pulso? Y me pone su oxímetro. Este oxímetro se ha creado, digamos, hace 5 años. Antes teníamos que hacerlo a mano todo. Entonces, no me vengan con que el oxímetro, nada. Tienen que hacer todo a mano, tienen que aprender, tienen que tener sensibilidad. ¿Para qué dijeron? ¿Puede tener la diástole? ¿Puede tener la diástole? ¡Qué tierno! Por eso te he preguntado. Holosistólico significa que no encuentras diástole. No puedes determinar la diástole. Por eso tienes que tomarle el pulso a tu paciente y escuchar. Pero tienes que escuchar atentamente. Porque puede haber un tercer ruido, puede haber un galope incluso. Claro. A nivel pulmonar, ¿qué van a encontrar? ¿Por qué estertores? Claro, su paciente está disneico. Incluso puede estar taquipneico. Y cuando está taquipneico, ¿qué le pasa? Taquipneico. Porque tienen pocos ojos para... ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque eso ustedes lo tienen que deducir de su paciente. Porque no está como dice el libro, tal cual. Ustedes tienen que ver. Cada uno de ustedes es un mundo distinto. Tu corazón es distinto al de él, es distinto al de él, es distinto al de ella. Entonces, tienen que irse acostumbrando a que no está tal y cual. Hay pacientes que son como del libro, tal y cual, explicados. Pacientes que no. Es que tú dices, ay, que además que tiene este pobre desgraciado, que no encuentro la falla. Entonces, eso a ustedes les obliga a deducir. Para eso tienen que hacer un buen examen físico. Entonces, sí, evidentemente, alguna vez pueden encontrar estertores, alguna vez, pero las más de las veces en un paciente anémico solamente van a encontrar una taquipnea, nada más. A nivel gastrointestinal, su paciente está con su peristaltismo detenido, con su peristaltismo apagado. ¿Ok? Porque no hay oxigenación, por lo tanto no hay contracción, no hay peristalsis, está constipado generalmente. A nivel del músculo, su paciente está flácido, está débil, dice que tiene astenia, tiene hiporexia o tal vez incluso hasta anorexia. Eventualmente pueden encontrar una esplenomegalia, eventualmente, sobre todo en niños y que son portadores de talasemia. En ellos van a ver ustedes una esplenomegalia muy importante. Luego, después,
sido la clínica del paciente. Y mi laboratorio, donde yo voy a ver mi número de eritrocitos, que no me hace diagnóstico, pero que me apoya. Voy a ver mi hemoglobina, voy a ver mi hematocrito y mis índices hematímicos. Aquí está el cuadrito que les decía, las diferencias por edades y por altura. Mi laboratorio, habíamos dicho que una molécula de hemoglobina, 4 hierros, 4 oxígenos. 4, 4, 4. Y para mí, sexo femenino es del 12 al 14 y para mi sexo masculino es del 14 al 16. 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Eso tiene que aplicarse. Entonces, mi hemoglobina me hace el diagnóstico de anemia y cuando yo inicio el tratamiento de mi anemia y no remite, tengo que pensar en una neoplasia. Si pese a los tratamientos que yo le hago a mi paciente no remite su anemia, tengo que pensar en una neoplasia. ¿Cualquier tipo de anemia? Cualquier tipo de anemia. Si tú, por ejemplo, has diagnosticado porque en su laboratorio te ha salido una anemia microcítica crónica, una ferropenia, tú das hierro y tu paciente no nivela sus valores de hemoglobina, quiere decir que tu paciente probablemente tenga una neoplasia secundaria escondida. Entonces, ustedes ya no pueden manejar al paciente, tienen que cuidar. Entonces, aquí está. Este es mi laboratorio donde yo voy a ver mi hemoglobina, mi hematocrito y mis índices hematímicos. ¿No? Aquí tengo. ¿Cuál es la diferencia? En mis índices hematímicos. Ahí está la diferencia. Los dos tienen anemia, pero uno tiene índices hematimétricos normal, uno de esos índices hematimétricos normal y el otro tiene alterado. Entonces existen todas las posibilidades que se imaginan de alteración, existen. Además, que yo les he dicho, tienen que verificarse en sus valores de referencia, porque eso les va a marcar una línea sobre la que ustedes se tienen que basar. Es probable que de la izquierda sea una anemia microcítica, tal vez el hierro, porque los niveles de hemoglobina y glóbulos musculares están bajos, como su hemoglobina. Y del lado derecho no sé específico. Debe ser una anemia. Es una anemia microcítica hipocrómica. Esta es una anemia neurocítica hipocrómica. Por eso, no todos los laboratorios van a ser iguales, tal cual como dice la literatura. No, se van a combinar, pero ustedes tienen que deducir qué es lo que se dice el paciente. Ahí tenemos otro. Donde mis valores, mis índices hematimétricos están dentro de lo normal. Aquí tengo otro laboratorio. Entonces, todos los laboratorios tienen cosas que son propias de la patología. ¿Cómo puede venir patologías combinadas? Vamos a ver la sala. Ahí está. Tengo que fijarme mis valores de vida. Sí, está medio borroso. Ya, pero todo esto se puede pasar. Hoy día se los voy a pasar. Ya, aquí tengo este también. Ya, aquí están mis hemoglobina y mi hematocrito. Y mis índices hematímicos. No son mis índices hematímicos. Este papelito es el que yo les decía que ustedes se tienen que fijar porque les va a tocar deducir de este papelito. Aquí no está el ancho de distribución eritrocitaria. Aquí sí. ¿Dónde está su ancho de distribución eritrocitaria? Estos son sus índices hematimétricos. ¿Dónde está su ancho de distribución eritrocitaria? Ahí está. Entonces ustedes tienen que fijarse. Ustedes tienen que analizar. Tienen que ver un laboratorio y analizarlo con mucho cuidado. Y no decir no hay.
Ahora, si ustedes dicen, este paciente tiene una anemia, ¿dónde están mis reticulocitos? Lo primero que me tengo que fijar para ver si es central o es periférico. Tengo que mirar mi ancho de distribución eritrocitaria. Con eso deduzco mis reticulocitos. Entonces, tengo mi hemoglobina baja y lo primero que tengo que ver, índices hematimétricos. Mi normocito tiene que tener un volumen corpuscular medio de 80 a 100 hectolitros. Por debajo de eso o por encima de eso. Este normocito contiene ese volumen. Si está por debajo de ese volumen es un microcito. Si está por encima de ese volumen, es un macrocito. Entonces, mis anemias microcíticas, neutropénica, enfermedad crónica, sideroblástica, talasemia, intoxicación por cloro. Mis anemias normocíticas, enfermedad inflamatoria crónica, fase crónica, hemorragia, hemólisis y una anemia aplásica. Y una anemia, una macrocitosis, tengo que hacer dos estudios, una que es megaloblástica y una no megaloblástica. La megaloblástica es por déficit de vitaminas, B12, ácido fólico y intrínseco. Y la no megaloblástica por hepatopatía, nefropatía, hipotiroidismo inducida por fármaco o síndrome de. Entonces, no se fijan. Hay un montón de anemias. Hay un sinfín de anemias. Y todas las tienen que diagnosticar ustedes como médicos generales. Ninguna de estas neoplasias, a más que la anemia aplásica. Después, todas las tienen que diagnosticar ustedes. ¿Con qué? Con su examen físico, su anamnesis y sus laboratorios complementarios. Por esto les decía, ustedes tienen que pedir a su paciente perfil tiroideo. ¿Qué es anemia propensa de F1? Factor intrínseco. Ah, sí, como que Exacto. Inteligente. No, está bien. Si ustedes no entienden, me tienen que preguntar. Es obvio. Tienen que preguntar. Porque es la única manera de que yo pueda saber que ustedes no están entendiendo. Pues si uno me pregunta, yo tengo que dar por hecho que me he entendido todo. Y yo tengo que seguir pasando, porque a mí los minutos me están pisando. ¿Perdón? Ah, no, pues. No. Muy rápido. Hola. Entonces, les decía, tenemos que pedir el perfil de hierro. Porque cuando estoy frente a una anemia microcítica hipocrómica, es mucha la materia que yo tengo que descartar. Ser una neutropenia, ser una enfermedad inflamatoria crónica, ser una talasemia, ser una anemia sideroblástica, ser una intoxicación por plomo. ¿Dónde ustedes van a ver intoxicación por plomo? Los que trabajan en minas. Aquí no, ya no tanto. Antes era frecuente porque las pinturas traían plomo. Ahora ya no, está prohibido. No solamente eran las pinturas, había muchos otros artefactos, como por ejemplo el maquillaje traía plomo, sigue trayendo en menos cantidad, pero sigue trayendo el maquillaje plomo. Las cremas, son muchas sustancias de las que nosotros estamos en contacto que tienen bastante contenido de plomo. Entonces había intoxicaciones por plomo muy frecuentes. Ahora solamente son los que trabajan en la parte minera. Y lo venía también lo venía de copa. Claro. Entonces, pues yo tengo que saber qué le está pasando a mi paciente, porque si dice mi hemograma y microcítica hipocrómica, son 5 patologías. Entonces, sí tengo que pedir necesariamente su perfil de hierro para hacer mi diagnóstico diferencial. Porque si no hago mi diagnóstico diferencial y le doy hierro y mi paciente tenía una anemia sideroblástica, voy a empeorar su patología. Si mi paciente tiene una talasemia, ¿para qué le voy a dar hierro si sus niveles de hierro son normales? Entonces,
necesito mi perfil de hierro. Entonces, esto es lo que yo pido. Ese es mi perfil de hierro. Lo primero que voy a analizar es mi hierro circulante, porque mis niveles de depósito y mis niveles de hierro funcional dependen de mi hierro férico, de mi hierro circulante. Ya les he dicho, el hierro circulante es el que le va a decir al hígado: no hay hierro, necesito abrir esa puerta. No solamente se abre la puerta del enterocito, también lo hace el macrófago, donde se encuentra el depósito. Entonces, no solamente hace que aumente la ingesta, sino que se libere los depósitos. Entonces, necesito mi hierro sérico. Y mis valores normales, también los valores normales van a diferir un poco de acuerdo al reactivo, pero un estándar es de 50 a 150 microgramos por decilitro. Mi transferrina, ¿qué es la transferrina? Transporte. Les decía, este transporte es como un cochecito de 4 ruedas, igualito. Entonces, mi transferrina me va a decir cuánto de hierro tiene para llevar a médula, cuánto de hierro tiene para depósito. Mi índice de saturación, ahí están las 4 rueditas de mi transferrina. Les he dicho, la transferrina solamente porta el hierro férrico, no el hierro ferroso. Entonces, si tiene 4 rueditas y no tengo hierro, solamente 2 o 3 rueditas van a estar completas y va a haber un déficit. Entonces, como no tiene la rueda completa, es decir, pues, las 4 rueditas, mi carrito va a estar cogido. Por lo tanto, no va a liberar hierro, se va a agarrar el hierro. Cuando hay una ferropenia, mi saturación está elevada. Y finalmente mi ferritina, que es mi depósito, ¿no? Ya habíamos visto dónde se va el depósito, se va al macrófago del enterocito y se va al hígado, también al macrófago. Conclusión: la anemia es la disminución de los niveles normales de hemoglobina. Quedamos claros con eso. Puede ser una manifestación de una enfermedad hematológica o secundaria a otras enfermedades. La anemia per se no es una patología, es una consecuencia de una patología. Algunos tipos de anemias pueden ser graves, de larga data e incluso potencialmente mortales si no se los diagnostica y se los trata a tiempo. Y finalmente, no se debe instaurar tratamiento hasta no conocer la causa. Eso tiene que quedar claro. Tiene 6 de hemoglobina, transfúndanle. No funciona así. Tiene 6 de hemoglobina y ustedes tienen que averiguar qué tipo de anemia es, cuál es la causa de esa anemia. Si es ferropenia, ahí le darán hierro. Si ese paciente está hemolizando, tendrán que dar corticoide. Si ese paciente está sangrando y su vida está comprometida, ahí sí pueden transfundir. Si ese paciente tiene una talasemia, periódicamente se le puede dar un poco de transfusión, pero ese es un problema genético, no lo van a solucionar, al igual que la anemia sideroblástica. Al contrario, si ustedes le dan, si lo transfunden o le dan hierro, terminan de fulminar a ese paciente. A ese paciente hay que quelar, tratamiento diferente, con las mismas características laboratoriales, microcitosis e hipoglobina. Entonces, a diagnosticar pacientes. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí no se sabe? No. Hasta ahí no. Entonces, para el segundo parcial. ¿Ustedes quieren que su segundo parcial y su final sea un mundo de materia? No, que sea muy fácil. Yo tengo un problema. ¿Qué es lo que tengo yo que cubrir? Mi primer parcial son todas las microcitosis: ferropenia, talasemia, sideroblástica y la anemia por enfermedad hemorrágica. Son cosas chiquitas. Yo les voy a dar solo lo puntual, no tienen que saber. Tengo que avanzar. ¿Y eso lo va a avanzar todo hoy? ¿Para qué no lo Hoy, porque es un... Porque si no terminamos, tenemos que pasar una clase virtual. No quiero hablar por cuenta de ustedes.
Vamos a hablar sobre las microcitosis. Lee poco y serás como muchos. Lee mucho y serás como pocos. Póngase a leer porque no le habrá unas palabras para cubrir todo lo que tienes que leer. Microcitosis. Vamos a analizar los aspectos más relevantes de las anemias microcíticas, causas, diagnósticos diferenciales y cómo vamos a instaurar sus tratamientos. Ahí está. Esta es una placa de frotis normal. Y aquí está mi plaquita de anemias. Fíjense. Miren, este es un eritrocito normal, como está mi eritrocito flaquito, chiquito y blanquito. Este es mi eritrocito normal y como están mis otros eritrocitos. Miren, mi eritrocito tiene que estar intensamente teñido en la periferia con un centro pálido. ¿Cómo está? Todo mi eritrocito está pálido. Es una anemia y anemia, disminución de la hemoglobina. Ya hemos recalcado dos de las desviaciones estándar por debajo de la media. Microcítica con un volumen corpuscular medio, disminuido. E hipocrómico, que nos va a indicar una alteración de la conformación de la hemoglobina, que pueden ser hiporreactivas o que pueden ser regenerativas. Tipos de microcitosis: ferropenia, enfermedades inflamatorias crónicas, intoxicación, anemia sideroblástica, talasemias y algunos otros que los vamos a tocar así por las caras. Esta parte la vamos a ver en la parte de hemoglobinopatías, que son las talasemias. Anemia ferropénica, esto tiene que quedar bien claro. La anemia ferropénica es una deficiencia de los depósitos de hierro. Para que se manifieste, los depósitos tienen que estar vacíos, si no, no se va a manifestar. Se debe a un fracaso en la función hematopoyética medular en la síntesis de hemoglobina debido a una carencia de hierro. Entonces, cuando yo tengo una anemia ferropénica, ¿qué tengo que ir a investigar? ¿Mi qué? He llegado a la conclusión de que tengo déficit de hierro. ¿Qué tengo que investigar? No, mi eritroblasto policromatófilo. Tengo que rastrear a mi eritroblasto policromatófilo. ¿Por qué? Porque mi eritroblasto basófilo presenta los receptores para que la transferrina se pegue y deposite el hierro. Porque si no hay hierro, no va a haber ingreso a la eritropoiesis. No se va a llevar a cabo la eritropoiesis. Tengo que ir a investigar mi eritroblasto policromatófilo, porque tengo que ir a ver si está con su citoplasma rosadito, porque está comenzando a producir hemoglobina. Entonces tengo que ir a rastrear. Por eso les decía, ustedes como médicos generales solo pueden hacer diagnóstico de ferropenia. El resto del trabajo es competencia del hematólogo, no de ustedes. Ustedes darán hierrito, su hemoglobina no normaliza, derivan al pacientito, pero tienen que hacer diagnóstico de anemia ferropénica. Eso sí les compete a ustedes. Y para el diagnóstico nos pasamos el hemograma. El hemograma y perfil de hierro. ¿De la aspirina? ¿De la aspirina no? ¿La qué? ¿De la aspirina no? Todo el perfil de hierro. Hierro circulante, que es el hierro sérico, transferrina, ferritina y saturación de hierro. Esos 4 parámetros tienen que analizar, es obligatorio que analicen para hacer su diagnóstico. ¿No preguntas nada? Entonces, tengo que ver la causa. Para ver la causa tengo que analizar a mi paciente en su conjunto. Tengo que ver que mi paciente, si yo estoy pensando que es una ferropenia, tiene que tener sus hierro circulante o funcional disminuido. Nos vamos a perfil de hierro. Luego, tengo que tomar en cuenta mi alteración a nivel intestinal, mi enterocito, porque por ahí ingresa mi hierro. Primero, dieta. Si mi
¿Cuándo no va a comer? Cuando es un niño, cuando escoge la comida. ¿Cuándo no va a comer? Cuando es un anciano, porque ya no puede masticar la carne, le duele la dentadura o no tiene dentadura para masticar. Entonces, una disminución de la absorción. Si mi paciente quiere mantenerse fit, ¿no? 90, 60, 90, deja de comer. O si mi paciente es vegano o vegetariano estricto, no comen carne ni derivados de los animales, entre comillas. Cuando no comen, no les entiendo. No comen porque no les conviene, o no quieren, o no les gusta. Eso ya. O mi paciente no puede recurrir a los alimentos cárnicos por extrema pobreza. Tengo que ver si mi paciente está absorbiendo de manera adecuada no solamente la carne, sino los demás alimentos. Entonces, tengo que ver si mi paciente no está con una diarrea o parasitosis. Porque si ustedes tienen una tenia ahí adentro, ustedes engordan a la tenia, pero no engordan ustedes. Entonces, hay que ver. Pacientes que tienen unas diarreas mucosas, principalmente nos orientan a eso, que es la estrategia. Luego, tengo que ver un aumento de las necesidades. ¿Cuándo va a aumentar las necesidades de hierro? Gordas. Cuando estamos gordas, embarazadas. Porque todo lo que se va, directamente, todo lo que entra se va directamente al bebé. Lactancia y niños. Y pérdidas. Genitourinario y gastrointestinal. Genitourinario generalmente es en la mujer. Gastrointestinal es en el varón. Entonces, yo tengo que ver que existen además otras condicionantes que van a aumentar o van a disminuir mi absorción de hierro. ¿Qué cosas van a disminuir mi absorción de hierro? La hipocloridria. ¿Cuándo vamos a tener nosotros hipocloridria? Abuso de lo omeprazol. Exacto. Cuando tomo, me duele mi cabeza, omeprazol, me duele mi uña, omeprazol, me duele mi cabello, omeprazol. He visto pacientes que han tomado omeprazol durante 3 años consecutivos. Entonces, todo tiene un tiempo de tratamiento. El omeprazol tiene que ir acompañado de los medicamentos, si es para el helicóptero, pylori, por 14 días. Y tiene que descansar 10. Puede tomar otros 14, pero tiene que descansar 10. Porque esa célula entérica tiene que renovarse. Leche de vaca. Dicen que la leche de vaca disminuye la absorción de hierro. ¿Por qué será? Exacto. Porque compite por su absorción a través de su receptor de superficie. Folatos, fibra. La fibra lo que hace es arrastrar y sacar toda la primera capa de células entéricas cuando comen las ensaladas. Entonces, por descamación se va. Sobrecarga de hierro, obvio. Ustedes tienen un aumento del hierro sérico, se cierran las puertas. Y el proceso inflamatorio por varias razones. ¿Qué cosas van a aumentar la absorción? El pH ácido, la vitamina C, por eso se le da su hierrito con un jugo de cítrica. Aumento de electropoiesis. La hipoxia, por obvias razones, porque la hipoxia le obliga a producir ese riñón electropoiesis. Azúcares y las carnes y pescados, obviamente, porque esos son donde están contenidos de hierro hélico, que es el de más fácil absorción. Etapas de la ferropenia. Hay una ferropenia latente que se caracteriza por una disminución en los depósitos, pero mi hígado, mi vaso y mi médula son normales y no hay alteraciones a nivel laboratorio, pero sí hay depósitos bajos, solo depósito bajo, nada más. La ferropenia sin anemia, donde mi hierro circulante es ya el que se manifiesta, a diferencia de este que es solo mi depósito, este ya mi hierro circular, que es el que está disminuido, y ya mi alteración laboratorial se puede manifestar, pero no hay clínica. Y finalmente mi ferropenia, donde voy a tener tanto alteraciones laboratoriales como alteraciones clínicas. Ya hemos visto la parte general, lo más llamativo de un paciente que es portador de anemia, pero existen ciertos signos y síntomas que sí nos orientan a una ferropenia. Por ejemplo, la alopecia es característico del paciente ferropénico de larga edad.
peilitis. Eso es la inflamación que se manifiesta en las comisuras labiales. La pica, compulsión por comer y lo que no es comestible. La coiloniquia, la glositis, la inflamación de la lengua y la depapilación es típico de la deficiencia de B12. Y finalmente la pagopagia, que es una compulsión por comer hielo. Mi frotis de sangre periférica aquí me ayuda muchísimo. Por eso ustedes tienen que fijarse en su frotis de sangre periférica. Obviamente sus índices hematimétricos les van a decir que su paciente tiene un volumen corpuscular medio disminuido y una hemoglobina corpuscular media disminuida. Pero no se olviden que la anisocitosis está en su frotis de sangre periférica. Y anisocitosis igual reticulocitosis. Entonces tienen que fijarse en su frotis de sangre periférica. Además, su frotis de sangre periférico les va a decir, tienen ovalocitos, tienen papiocitos, tienen esferocitos. Esto les va a orientar a patologías específicas. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar en mi paciente? En su perfil de hierro, principalmente en sangre periférica, voy a encontrar mi volumen corpuscular medio disminuido, mi ancho de distribución eritrocitaria elevado, mi ferritina bajo, mi hierro sérico bajo, mi capacidad de fijación está elevado y mi índice de saturación está disminuido. ¿Qué voy a buscar en médula? Voy a ir a ver mis receptores para la transferrina, que van a estar elevados porque no hay hierro. Y mi hierro medular está bajo o bajo cero. Eso yo voy a ir a rastrear directamente a mi médula. Y bueno, estos son los valores de referencia de cada uno de los componentes del perfil de hierro. Los que me están picando en la cancha. Si yo encuentro una discrepancia en mis laboratorios, por eso les decía, no siempre se va a presentar con hierro sérico bajo, su transferrina baja, o su transferrina alta, o su ferritina baja, no siempre. Van a haber algunas veces niveles que están dentro de lo normal. Entonces ustedes tienen que seguir indagando en ese paciente. Por ejemplo, si ustedes tienen laboratorios que sean contradictorios, tenemos que ir a ver otras posibilidades. Por ejemplo, si yo tengo una ferropenia no carencial, es decir, si mi hierro sérico es normal, pero mi paciente tiene una hipocromía, una leucocitosis, tengo que ir a averiguar dónde está el problema. Tengo que ir a averiguar si mi paciente no tiene a nivel gastrointestinal, es lo primero que yo tengo que averiguar. Si mi paciente no tiene una distrofia o una hipotrofia o una atrofia gástrica, tengo que ir a pedirle una endoscopía. Luego les decía mis niveles hormonales. Tengo que ir a ver si mi paciente no está cursando con un hipotiroidismo. Luego tengo que analizar mi función renal. Por ahí mi paciente no está produciendo eritropoyetina. Tengo que ir a pedir mis niveles de eritropoyetina. Y finalmente tengo que ir descartando de acuerdo a lo que yo vaya encontrando en los resultados especiales. Por lo tanto, mi diagnóstico de ferropenia es por descarte. ¿Cuál es el tratamiento? Existen muchos tratamientos en cantidad de tratamientos. Tenemos la vía oral y tenemos la vía parenteral. La vía oral, la mayoría son sales de rosas. Sulfato es el más frecuente, el más común, el más barato y el más recetado. Tenemos al succinato y también tenemos al fumarato. De estos tres, el peor es el sulfato, porque es el que más efectos colaterales ocasionan. Náuseas, vómitos, constipación, heces penumbrosas,
hiporexia, y lo más importante que obliga a dejar el tratamiento es esa sensación de chupar un clavo las 24 horas del día y se queda de la boca y el paciente dice que no es. El succinato tiene menos efectos colaterales, pero es un poquito más caro. De todos, el fumarato es el mejor tolerado de todos los hierros. ¿Cuánto tengo que dar? Todos los medicamentos vienen en distintas presentaciones, pero solamente todos tienen 60 miligramos de hierro elemental. Puede venir de 100, pero solamente 60 es lo que va a absorberse. Y las anemias depende del grado de anemia para que yo prescriba a mi paciente. Si yo estoy frente a una anemia leve, que no tiene muchos efectos clínicos, es decir, no tiene mucha clínica, y su laboratorio no está tan mal, entonces puedo iniciar mi tratamiento por el oral. Le voy a dar una tabletita todos los días, 2 horas lejos de las principales comidas, en estómago vacío y sin, ¿cómo se llama? Magnesio, calcio, sin esos elementos, con su juguito de naranja. Tengo que dar durante 3 meses. Durante 3 meses. Porque solamente le estoy dando 60 miligramos de hierro elemental. Para eso yo llamo a mi paciente, inicio tratamiento y llamo a mi paciente a los 15 días. Le pido un hemograma. ¿Qué voy a encontrar en mi hemograma? Un ligero aumento de mi hemoglobina. Entonces sé que mi paciente está tomando su tratamiento. Pero si no hay aumento de la hemoglobina, quiere decir que mi paciente se lo ha guardado su sulfato ferroso en el hogar. Entonces tendré que cambiar de tratamiento. O tendré que pedir una endoscopía para ver si el problema no es a nivel gastrointestinal, en la parte de absorción. Tengo que seguir analizando mi paciente. Pero en un paciente que tiene una anemia severa o moderada o severa, yo no le voy a dar con cloruro. Tenemos 2 tipos de hierros, intramuscular y el endovenoso. El intramuscular viene como hierro de extraño, tiene 100 miligramos de hierro elemental, que es un poquito más que el oral, pero es terriblemente doloroso. Entonces, ya se ha descartado en la mayoría de los tratamientos el hierro intramuscular y tiene que recibir esto 3 veces por semana. Así que, ya, el que nosotros utilizamos más es este, el endovenoso, que viene de 2 formas, el hierosacarato y el polimaltosado. De estos dos, el polimaltosado es superior al gráfico. Con 2 ampollas solucionan su problema. Pero cada ampolla cuesta alrededor de 300 dólares. Una. Pero es mejor. El hierosacarato también tiene 100 miligramos de hierro elemental. Y hay que aplicar 1 a 2 ampollas en un suero y hay que ponerlo en 40 minutos. Es decir, 40 gotas por minuto, que está más o menos en 1 hora y media. Y el polimaltosado, que es una maravilla, y directamente viene preparado, tiene 500 miligramos de hierro elemental. Con 2 ampollas solucionamos su problema. Y esto se lo puede hacer hoy día y luego en 7 días o 10 días. Se acabó el problema. Todos sus depósitos están llenos de hierro. Pero aquí el problema es el costo. No todos pueden recurrir al hierro polimaltosado. Aquí tenemos otro ejemplo. Lactante de 11 meses, sexo masculino, que en un control de salud, un control general, llevado por sus padres, se encuentra con palidez de piel y mucosas. Su peso al momento del nacimiento fue de 2,400. Su desarrollo psicomotor y crecimiento era normal. Recibía pecho materno a nivel de 2 comidas diarias. Entonces, el niño no tenía ningún problema con la dieta. No presentó patología relevante ni ha presentado ningún otro proceso infeccioso en el último mes. Se le hace un examen físico, palidez de piel y mucosas, sin alteraciones, y el hemograma. Tiene un hematocrito de 32%, una hemoglobina de 9.2, reticulocitos 0.5. Bueno, los rojos no importan, su hemoglobina corpuscular
Tiene un diferencial, eosinófilos 3, segmentados 62, linfocitos 40. Glóbulos rojos con anisocitosis moderada, microcitosis moderada, hipocromía marcada. Además de la policromatofilia. Bueno, esto lo vamos a tocar más adelante. Leucocitos normales, plaquetas normales. Diagnóstico. ¿Qué tiene que hacer? Porque le falta hierro a la mamá. ¿Le falta qué? Hierro a la mamá. Por la Porque le está pasando la leche. Seguramente. Pero si le está pasando por la leche, el hierro. Porque tiene niños muy chiquitos. ¿Tienen que investigar a la mamá? Puede ser, o quizá el niño se le mata. ¿Qué le van a hacer a ese chico? Ustedes están diagnosticando una anemia microcítica hipocrómica. Eso están diagnosticando con este laboratorio. Puede ser que la absorción del niño pasa a estar. Tienen que hacer diagnóstico diferencial de una neutropenia, enfermedad inflamatoria crónica, talasemia, sideroblástica, intoxicación por plomo. Toditas encajan en el chiquito. Talasemia porque es un niño, puede tener una hemoglobinopatía. Anemia sideroblástica, probablemente es un problema genético, no sabemos. Una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Cómo la voy a descartar con esto? Tiene 10.600 y tiene 62 de segmentados. Para la ciudad está bien. No tiene proceso inflamatorio, desde mi perspectiva, no tiene. Su vez tampoco está elevada. Sí, por eso sería. Ya he descartado uno. Ya he hecho mi diagnóstico diferencial con enfermedad inflamatoria crónica, pero tengo otras 4. ¿Qué tengo que hacer? Pedir un estudio. Exacto. Perfil de hierro. Eso es lo que hay que hacer. Ahí está su perfil de hierro. ¿Cómo está su hierro sérico? Bajo. ¿Cómo está su índice de su transferrina? ¿Cómo está su saturación? Bajo. ¿Cómo está su ferritina? ¿Usted tiene una anemia? Fácil. Solamente con su perfil de hierro ustedes ya han descartado otras 4 patologías y han confirmado su diagnóstico de ferropenia. ¿A qué se puede deber la ferropenia en los niños? En este caso, no, pero este niño tiene leche libre demanda y además disponibles. ¿A qué se puede deber esa anemia? A leche. Habría que analizar la absorción. Habría que analizar. No estamos haciendo, no estamos resolviendo el caso clínico, simplemente estamos viendo cómo nos vamos a enfocar para hacer el diagnóstico de la patología de base. O sea, no vamos a analizar al bebé, sino cómo podemos analizar al bebé. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Nos queda claro? Pues ustedes están frente a una hipocromía y a una microcitosis. Lo primero que tienen que pedir. No se pide a todos, por si acaso, perfil de hierro. Cuando yo voy al médico por un control general, me va a pedir mi hemograma. Y mi hemograma va a decir, tiene una hipocromía y microcitosis. Recién se pide perfil de hierro. No se pide un hemograma, salvo que tenga clínica muy evidente. Palidez, el pelo seco, pajizo, además que el bebé estuviera flaco, signos claros, ¿no? De su lositis, cainitis, con todo lo que hemos visto clínicamente. Si el paciente está así, sí, pido hemograma y perfil de hierro. Pero si no tiene mucha clínica, pues solamente pido un hemograma. Y cuando veo mi hemograma recién pido perfil de hierro. Deve ser por causa da alimentação, porque tem 11 meses e a comida diária 2 vezes ao dia. Essa comida pode ser tipo papa, sem carne, sem Exacto. queijo, sem feijão, pode ser alimentação. Exacto, puede ser alimentación, pero no estamos analizando por qué, estamos analizando cómo llegar al diagnóstico. Las explicaciones varían. ¿Por qué? Por lo primero que yo tengo que es analizar a sus padres qué come ese niño y cómo está comiendo, porque puede decir, yo le
preparo 2 comidas al día. Come, las más de las veces los niños no comen. Comen 2, 3 cucharas y lo dejan. Para muchas mamás eso es comer. Una de ellas es mi prima, por ejemplo. Sus 2 hijitos son así de flaquitos. Fulanito, ven a comer. Pone su plato ahí, 2 cucharas. ¿No vas a terminar? No, se lo levanta. Oye, agarrarle del cuello y encajarle, está el periodo de crecimiento. No va a crecer su cerebro. Pero ella porque no le haga berrinche al niño, no deja. Y eso puede suceder, eso es lo que generalmente sucede. En cambio, a mi hijo, mi mamá le agarraba del cuello y le hacía comer. Entonces, perfil de hierro. ¿Quedamos claros? Espero que pongas el mismo caso de concepto. ¿Perdón? Espero que pongas el mismo caso de concepto. Vamos a ver las enfermedades inflamatorias crónicas. Esto es canelita, si ustedes han entendido lo que es esto. Es una complicación de un proceso infeccioso o inflamatorio, cualquiera que sea crónico o agudo, un proceso neoplásico o daño tisular externo. Grandes quemados, fracturados, múltiples. Proceso inflamatorio. Igual. Interleuquinas. Proceso inflamatorio igual interleuquinas. Se cierra todo de todo lado. No hay absorción y no hay liberación. Aparece por lo general entre 1 a 2 meses después de iniciar la causa. No es inmediato. Hay alteraciones mediadas por citocinas inflamatorias, interleuquinas 1, 3, 6 y el factor de necrosis tumoral propios del proceso inflamatorio. Esas son las causas. Entonces aquí tengo mi proceso inflamatorio, donde tengo mis interleuquinas. Mi hígado no produce exitina. Mi eritrocito vive menos de 120 días. Hay una hipoxia. No hay producción a nivel renal de eritropoyetina, por lo tanto mi producción disminuye por interleuquinas. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi diagnóstico diferencial? Con mi propio hemograma. Veo que mi paciente tiene una hipocromía, microcitosis, lo primero que me fijo son los leucocitos. Leucocitosis con neutrofilia, ya sé que son interleuquinas. Entonces, fácil, carmelita. Causas: disminución de la vida media, hay una insuficiencia relativa medular, en la que voy a ver que no hay una respuesta a la hipoxia del eritropoyetina, o sea, no se produce. ¿Por qué? Porque las interleuquinas evitan la producción. Y esto se debe a nefropatías o una falta de accesibilidad al hierro por un aumento de la epsilina, disminución de la liberación y dificultad de la liberación visual. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Anemia de inicio en un proceso inflamatorio normocítico normocrónico, eso es lo común. Pero cuando ya he entrado en una fase crónica, ya voy a encontrar microcitosis e hipocromía. De inicio es normocítica normocrónica. Eso tiene que estar claro. Mi ancho de distribución eritrocitaria es normal, no se altera, porque no hay un aumento de los leucocitos. E incluso pueden estar bajos. Mi velocidad de eritrosedimentación o sedimentación globular y PCR están elevados, lo que confirma mi proceso inflamatorio agudo. ¿Cuál es mi tratamiento? Enfermedades. ¿Tiene inflamación? Hay que controlar ese proceso inflamatorio. La anemia son no necesitan darle nada. No administrar hierro u otros hematílicos, salvo se demuestre una deficiencia concomitante. Lo que les decía, puede haber una insuficiencia pura de hierro, como puede ser una mezcla de una febropenia con un proceso inflamatorio. Ustedes solamente le van a dar hierro si demuestran que tiene la deficiencia de hierro, si no, no. La transfusión muy rara, salvo que esté comprometiendo la vida del paciente. ¿Por
paciente que tenga una insuficiencia cardíaca y que encima tenga anemia. Ahí sí, tienen que darle una unidad de sangre para estabilizar la situación. Y el resto se ocupa los antiinflamatorios o los corticoides dependiendo de la patología de base supresiva. Hay que valorar en forma individual la administración de eritropoyetina. Si su paciente tiene una función renal normal, con niveles normales de eritropoyetina, no le dan eritropoyetina. Si su paciente tiene una insuficiencia renal por diabetes o porque tenga una autoinmune, sus niveles de eritropoyetina van a estar bajos. A ese paciente sí le dan eritropoyetina. Los pacientes renales, la mayoría necesitan eritropoyetina porque su riñón no produce eritropoyetina por su fallo renal. Entonces viven de la eritropoyetina. Paciente con eritropoyetina, pero eso tienen que valorar ustedes con los niveles de eritropoyetina y sus labs. Y con eso se soluciona el problema. Y acabamos con enfermedad inflamatoria. Caso clínico. ¿Qué hora es? Tenemos que mirar esto. Paciente masculino de 55 portador de la insuficiencia renal crónica secundaria a una nefropatía diabética. Estábamos hablando de sus compañeros. Tiene antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus sin tratamiento farmacológico, dislipidemia, hiperglicemia sintomática con crisis gordosa ocasional. O sea, es un enfermo andante. Una insuficiencia cardíaca grado 2 en la escala de, en esa escala. Recibe tratamiento con furosemida, clorcalidona, propranolol, temizaltán, imodipino, citalopina, atorvastatina y enoxaparin. O sea, es una farmacia que tenemos. A la exploración física, presión arterial de 140-170 milímetros en mercurio, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, a febril, peso 85, talla 160, índice de masa corporal 33.2, cabeza y cuello, no datos de movimentación muscular, carótidas rítmicas simétricas, tórax, ocupación pulmonar, murmullo vesicular conservado, crépitos y inspiratorios en ambas bases pulmonares. La ocupación cardiológica, rítmico con soplo sistólico, grado 2 sobre grado 3 sobre 4, foco aórtico, abdomen normal, miembros inferiores con suspectos presentes, pero débiles, edemas perimalleolares. Hemograma, hemoglobina de 9.1, hematocrito 28, volumen corpuscular medio 79, y una hemoglobina corpuscular media de 30, concentración, plaquetas de 239.000, leucocitos 4.700, neutrófilos 42, linfocitos 43, monocitos 7, eosinófilos 3 y basófilos 0. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen? Anemia microcítica hipocrónica. Por baja de, puede ser por baja de eritropoyetina por alteración renal. No nos vamos a centrar en la patología de base de su paciente, nos vamos a enfocar en esto, que es hemograma. Nosotros tenemos que diagnosticar anemia, insuficiencia renal. Entonces, perfil férreo. Tiene una anemia microcítica hipocrónica. Tengo 5 patologías. ¿Qué tengo que hacer con el paciente? ¿Qué le voy a pedir? Perfil de hierro. ¿Qué más? Hemograma, creatinina. ¿Qué tiene hemograma? Creatinina. ¿Qué más? Función hepática. ¿Qué le voy a pedir? Perfil tiroideo. ¿Qué más voy a pedir? Estoy pensando en que mi paciente tiene una anemia por ferropenia. Un hombre de 55 años puede tener ferropenia. No. Entonces, ¿por? La disminución de la producción de eritropoyetina. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Eritropoyetina sérica. Tengo que pedir eritropoyetina sérica. Ahí está. Su glicemia 139, su hemoglobina glicosilada, que ni siquiera mi corazón, o sea, está
de 6.8, su creatinina de 1.9, ácido úrico 7, colesterol 247, triglicéridos 258, LDH de 44, LDL de 143. Perfil de hierro, glucémico 128, proteína 100, transferrina, no sabía. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Erita, con su antecedente de insuficiencia renal. Esto no sé si ustedes quieren terminar esto, porque son dos, la anemia sideroblástica, las placas todo ese slide que ya Ya sé, todo bien. les voy a enviar. Ah, está bien. Hasta ahí. Cris, mañana te mato.